Padre Celestial, nos acercamos ahora nuevamente delante de ti, rogando, Señor, tu bendición al exponernos a tu santa palabra. Oh Señor, hoy tú nos hablarás con respecto a cómo nosotros vivimos sabiamente o no. Y tú conoces la vida de cada uno de nosotros, si actuamos con sabiduría, con tu temor, o si realmente puede haber alguien llevando una vida de necedad. Que tu palabra hoy, Señor, sea la que convenza los corazones, para que acudan a aquel que es la fuente de toda sabiduría, y para que tu iglesia, oh Señor, siga siendo santificada, edificada, corregida y animada por tu santa palabra. En Cristo Jesús imploramos estas cosas. Amén y amén. Por favor, pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Muy bien, tenemos la lectura precisamente en la epístola de Santiago. Vamos a leer nuevamente, hermanos, los versículos 13 al versículo 18, que es en la cual tendremos la meditación en esta tarde. Dice así la palabra inerrante de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, bendiga esta meditación de su palabra. El título en esta tarde, hermanos, es ¿cuál es tu sabiduría? ¿Cuál es tu sabiduría? Y vamos a estar viendo 3 puntos y una conclusión. La primera pregunta es: ¿tiene usted sabiduría? Segundo, vamos a ver lo que es la sabiduría terrenal. Luego la sabiduría de lo alto y una breve conclusión. Entonces, como hemos leído, Santiago acababa de advertir a sus lectores al momento en que él envía la epístola contra el afán, como leemos en el capítulo 3 y versículo 1, contra el afán de enseñar a aquellos que anhelaban eso. Pero también él ha expuesto lo que es el dominio y el tema de la lengua. Primero, apuntaba a aquellos que deseaban ser maestros, hablando de la seriedad de lo que eso implicaba. Pero también entendíamos, esto aplica a cada uno de nosotros, porque también entendimos lo que hablamos refleja lo que hay en el centro de nuestro ser. Cuando él habla de la lengua, realmente no estamos diciendo que este órgano que tenemos, ese miembro de nuestro cuerpo, no es que él sea un ente por sí mismo que hace lo que desea, sino que entendimos, nuestra lengua está hablando lo que está dominando el centro de nuestro corazón. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando actuamos, o cuando más bien hablamos, las cosas que decimos debemos reconocer, esto está saliendo de mi corazón. ¿Quién es entonces? Habíamos considerado la fuente del cual salen nuestras palabras. Pero ahora entonces Santiago, hermanos, el hermano del Señor, nos procede a hablar acerca de la sabiduría. Y pienso que todos los que estamos aquí realmente deseamos esto, deseamos ser sabios. El esposo desea ser sabio en su relación con su esposa. Asimismo, la esposa con su cónyuge desea actuar con sabiduría. Los padres desean actuar con sabiduría en el momento de criar a sus hijos. Los hijos también en el momento de relacionarnos con nuestros padres. Nosotros como iglesia también deseamos actuar sabiamente los unos con los otros, no ser de tropiezo para los demás. En fin, nosotros podemos decir que deseamos, el creyente desea vivir con sabiduría toda su vida. Y eso es lo que Santiago entonces le quería hablar a los hermanos, cómo ellos
Y vamos a ver cómo está relacionado lo que viene hablando desde el versículo 1 y ahora en esta sección. Pablo nos decía en Romanos 12:1 que no nos conformemos, Romanos 12:1, a este siglo. Él decía, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que vamos a ver, la sabiduría, hermanos, la sabiduría que es bíblica, es la que nos lleva a hacer lo que es bueno y agradable delante del Señor. Y eso es lo que entonces cada uno de nosotros debe anhelar. El creyente debe anhelar este tipo de sabiduría, pero también vamos a entender qué es la sabiduría. El consejo del padre de Salomón en Proverbios 4:7 fue eso, le dijo, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Y esta debe ser también nuestra oración, que ante todo, que eso sea lo que nosotros anhelemos. Y también como David le aconsejaba a Salomón, puede ser el deseo de los padres hacia sus hijos. En su vida adquiera sabiduría en lo que usted debe hacer. Ahora, esa sabiduría, hermanos, vamos a ir viendo brevemente que apunta a una madurez espiritual. Una vida donde Dios es el centro de todo lo que hacemos. Eso es lo que se va a reflejar en aquel que dice que es sabio. Una vida donde vemos que se conduce por la voluntad de Dios. Eso es lo que entonces podemos asociar cuando Santiago viene hablando de la lengua. Si la persona tiene problemas con lo que habla, con su lengua, entonces lo que realmente necesita es un corazón que esté gobernado por la verdadera sabiduría. Porque si no es la sabiduría celestial, lo que ahí está gobernando es la sabiduría, como vamos a ver, diabólica. Y está saliendo en esa boca lo que está gobernando ese corazón. No anda conforme a la voluntad de Dios. No habla conforme a lo que Dios desea que un creyente hable. Entonces ahí vemos la necesidad de que cada uno de nosotros anhele tener sabiduría. Ahora ya Santiago en el capítulo 1, en su momento lo habíamos visto, en el versículo 5, él había dicho, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, él dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en Proverbios 2:6 dice Salomón, porque Jehová da la sabiduría. Entonces lo que debemos entender en primer lugar es esto: la sabiduría viene de Dios, la verdadera sabiduría, la que encontramos precisamente en la Escritura, que es la que nos guía para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios y asimismo para que podamos hacerla. Eso es. Ahora, en el contexto del capítulo 1, recordemos que Santiago estaba hablando de la sabiduría en medio de las pruebas, cómo afrontarlas, no hablando con queja o resentimiento, sino más bien con paciencia. Pero asimismo nosotros debemos entender, como decía al inicio, necesitamos sabiduría en cada área de nuestra vida. En las pruebas sí, pero asimismo en todo lo que ocurre en nosotros, en cada relación. La sabiduría bíblica entonces es la que nos traza el camino para que podamos hacer la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. Pablo asimismo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya vamos entendiendo, hermanos, la sabiduría viene de Dios, pero la sabiduría está ligada a la palabra de Dios. Deseamos ser sabios en todo, en conocer la voluntad del Señor. ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? Sí nos lleva a la salvación en Cristo Jesús, pero recordemos, la salvación que Dios obra en el creyente es una salvación que se va realizando cada día. Hoy nosotros necesitábamos ser salvos del pecado. Para eso necesitamos la sabiduría que está contenida en la palabra de Dios. Entonces, para entenderlo, la sabiduría no está ligada, o no me refiero a una persona que tiene un coeficiente intelectual muy alto, ¿verdad? Según los estándares del mundo, eso es lo que se considera una persona muy intelectual. Pero consideremos esto, ¿cuántos de aquellos, tal vez usted pueda conocer algunos, que tienen un gran conocimiento muy amplio o vasto en muchas áreas, pero la vida de ellos, las cosas que dicen y las cosas que hacen, demuestra realmente que son personas totalmente insensatas o personas que viven en necedad? ¿Por qué digo eso? Escuche lo que la Escritura nos dice en Proverbios 1:7 y en el Salmo 111 y versículo 10.
versículos tal vez conocidos para muchos, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso, hermanos, muchos que tienen una inteligencia según los estándares del mundo muy elevada, podríamos decir, tienen temor de Jehová o no en su vida, porque ahí es donde se demuestra si realmente tienen la verdadera sabiduría. Porque lo contrario, lo que podríamos decir entonces, la Biblia nos lo va a enseñar, es que lo que tienen es una vida de necedad. El temor a Jehová entonces se va a reflejar ¿en qué? Primero, en nuestra reverencia a la palabra del Señor. El temor a Jehová se refleja en la reverencia que tenemos a su palabra. Se refleja también en cómo nosotros reaccionamos a través de la palabra a lo que Dios nos expresa en ella, lo que debemos hacer, y reconociendo entonces la soberanía de Dios. La sabiduría bíblica entonces no nos lleva a confiar en nuestros propios pensamientos, en nuestro corazón, sino que, como entendemos, nos lleva a confiar en lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero nuevamente, como Santiago ha venido hablando, Dios lo revela en su palabra, pero aquel que es sabio no solamente lo habla, sino que lo hace. Ahí es donde se ve si realmente hay el temor a Jehová. Por esa razón entonces muchos, aunque pueden tener un gran conocimiento, inclusive de doctrinas bíblicas, podríamos decir que si no están viviendo lo que están creyendo en la palabra, no tienen temor a Dios. Entonces, hermanos, cuando hablemos de la sabiduría, en lo que resta de la meditación, recordemos, estamos hablando del temor a Jehová. Y pienso que todos los que estamos aquí, si confesamos y decimos que somos hijos de Dios, debemos tener temor a Jehová. Entonces, por eso vamos a ver, ¿cuál es ese temor que usted tiene a Jehová? ¿Cuál es esa sabiduría que usted tiene? ¿Es la sabiduría que viene de lo alto o es la sabiduría terrenal? Porque esa es la que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, va a expresar. ¿Tiene sabiduría? Bueno, vamos a ver cómo lo demuestra. Ahora, en Romanos capítulo 3, recordemos que cuando Pablo habla acerca de la condición de todos los hombres, cuando él los condena por causa del pecado, esta es una de las marcas de esos hombres. Dice Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la naturaleza del hombre. No es sabio en las cosas espirituales. Más bien, como dice el Salmo 14, es un necio. Porque el hombre dice, no hay Dios. ¿Y qué hace entonces? Tal vez alguno de nosotros pueda en esta tarde decir, yo no soy un ateo, negando la existencia de Dios. Pero como muchas veces hemos escuchado, están aquellos que son ateos prácticos. No lo dice, teóricamente no lo expresa de esa manera, pero su vida demuestra una necedad porque vive como si Dios no existiera. Descarta totalmente a Dios de su vida. No piensa acerca de un día del juicio. No piensa acerca de la muerte, qué pasará con su alma cuando eso ocurra, sino que vive según los estándares de este mundo. No hay temor de Dios en él. ¿Recuerdan el relato en Lucas capítulo 12 del rico insensato? Aquel que dijo, tengo grandes cosas, tengo una gran heredad. Digo, no sé qué hacer con tanto que tengo. Y lo que pensó en primer lugar fue hacer más grandes los graneros, guardar más para el futuro. Y decía a su alma, reposa, come, alégrate, bebe. Y en el versículo 20 del capítulo 12 de Lucas, dice el Señor, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre en sus pensamientos nunca tuvo las cosas primordiales. Podemos decir, no tenía la sabiduría celestial. No pensó realmente cuáles cosas son las importantes de esta vida. Y al final le costó la vida, como el Señor estaba apuntando, la condenación. Y eso es lo que podría también entonces ocurrir a aquellos que viven de esa manera, siendo ateos prácticos en su vida. Ahora, Santiago, eso es lo que entonces le quiere decir a los hermanos. ¿Tiene usted sabiduría? Versículo 13 del capítulo 3 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es decir, ¿quién tiene sabiduría? Entonces él le dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, lo que él dice es, los que tienen sabiduría, muéstrelo. Pónganse de pie aquellos que dicen que son sabios y entendidos. Ahora, recordemos que precisamente es lo que él viene hablando en la epístola. Recordemos que él habla de, ¿tiene usted fe? Muéstrelo por sus obras. Y ahora él dice, ¿tiene usted sabiduría?
muéstrelo por sus obras también. ¿Tiene usted temor a Dios? Demuéstrelo entonces cómo está viviendo. Es el mismo mensaje que él ha estado presentando y hemos ido estudiando en la epístola. Tiene que ser algo práctico, porque nuevamente alguien podría hablar lo correcto, pero entonces él dice, ¿cómo lo va a demostrar? Bueno, con la buena conducta muestre sus obras, es decir, una buena vida. Muestre por la buena conducta, podríamos traducirlo así, por la buena vida. Ahora nuevamente, hermanos, esa buena vida no es la que usted y yo afirmamos que es lo bueno, sino que Dios nos ha dejado su santa ley, donde nos dice qué es lo correcto. Recuerdan que habíamos visto la ley real. ¿Y cuál era, como él lo resumía? Amar a su prójimo como a usted mismo. Ahí demuestra entonces si usted tiene una buena vida cuando anda, en los mandamientos del Señor. Una vida necia, entonces, lo que va a demostrar es que no anda en la ley de Dios. La verdadera sabiduría entonces se muestra en aquella vida que está centrada en la ley de Dios y que honra al Señor Jesucristo. Pero nuevamente, estas obras que deben ser hechas con sabiduría, dice que debe ser en sabia mansedumbre. Y esa palabra mansedumbre ahí, más puntualmente se puede traducir como en humildad. Es sabio, muestra las obras que usted hace en su vida, pero hágalas en humildad. ¿Por qué? Porque la necedad es esta: aquel que exhibe lo que hace, no en humildad, sino en arrogancia, se jacta de lo que hace. Entonces el Señor está viendo precisamente que en el corazón lo que está no es esa sabia mansedumbre, sino lo que hay es una arrogancia. Dios nos pide que debemos hacer muchas cosas en su palabra, y el siervo del Señor reconoce: todo lo que yo puedo hacer por el Señor es lo que el Señor me ha pedido en su palabra. Cuando nosotros nos congregamos en el día del Señor, cuando tenemos nuestros devocionales en nuestro hogar, cuando podemos cumplir o compartir la palabra con otros, podríamos decir nosotros, ¿estamos haciendo algo mayor de lo que Dios nos ha pedido? No, estamos haciendo simplemente lo que Dios espera de su siervo. Muestre en humildad que usted hace lo que Dios le pide, porque ese es el temor a Dios. Pero si usted hace lo que Dios pide y usted muestra arrogancia, vamos a ver que esa sabiduría no es la bíblica, porque no lo está haciendo en sabia humildad, sino que hay una motivación detrás de eso, y es una sabiduría que no viene de lo alto. Ahora eso es lo que él va a describir en los siguientes versículos. En el versículo 14 al 15 dice: pero si tenéis celos, que podría ser esa palabra también envidia, pero si tenéis envidia amarga y contención, o también rivalidad. Si usted tiene envidia amarga, tiene rivalidad en su corazón, entonces no se jacte ni mienta contra la verdad, porque esa sabiduría que usted está demostrando no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y en el versículo 16 dice: porque donde hay celos, otra vez, donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos. Si usted desea demostrar que es sabio, pero lo quiere hacer porque tiene celos, porque tiene envidia amarga, o lo está haciendo por rivalidad, usted vivirá una vida entonces triste y amargada. Si eso es lo que usted quiere demostrar, que es sabio, pero lo hace con la intención en su corazón de que es por envidia, porque ve cómo el otro prospera o tiene lo que usted no tiene, entonces usted lo que está demostrando es que esa sabiduría no es la verdadera. Al final, al tener envidia, está quebrantando, como hemos visto, el 10º mandamiento: no codiciarás. Entonces, abrigar, o más bien practicar más bien esa amarga envidia, eso es pecado y va en contra entonces de la ley real. Nuevamente, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquel que dice tiene sabiduría, pero está envidiando a su hermano, no está amando a su prójimo. Entonces, cuando envidia, ¿qué hace? Habla mentira, habla en contra de la verdad, no es humilde, más bien se jacta buscando menospreciar al otro, porque la persona está centrada en sí misma. Ese es el punto. Tiene envidia, tiene rivalidad, no se está gozando en los otros, sino que más bien tiene ese egocentrismo y se está dolida o está dolida por lo que otros tienen y por lo que esa persona no tiene, o por lo que otros están obteniendo y que ella no lo está obteniendo.
La palabra nos dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Y Pablo dice, para que no contristéis al Espíritu Santo. En resumen, lo que en estos versículos él dice es, el corazón que tiene amarga envidia y rivalidad carece de la sabiduría celestial. Y lo que demuestra es que tiene sabiduría terrenal, que es lo que apunta en el versículo 15. No es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, lo que Santiago desea es que aquellos que le están escuchando, que se den cuenta del origen de la sabiduría que pueden tener. Terrenal lo que apunta es que es de este mundo, hermanos. La idea es como que una planta que se siembra en esta tierra. Es la palabra que ahí se utiliza cuando dice terrenal. Pero lo que apunta es una sabiduría que no viene de lo alto, sino que usted actúa como actúa cualquiera de este mundo. Muestra su sabiduría, pero tiene envidia, rivalidad. Eso es la sabiduría de este mundo. Va en contra de la verdad de Dios. No tiene nada más que no pertenezca a este mundo. Cuando dice que es animal, se refiere a que es nuevamente natural de este mundo. Y esa palabra es la que encontramos en 1 Corintios 2:14. Cuando Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural, ¿quién es? Entendemos, nos da más claridad lo que dice Pablo. Se refiere a los inconversos, aquellos que piensan entonces según los criterios de este mundo. Es una sabiduría que pertenece a los que no temen al Señor. Y al final él dice, esa sabiduría es diabólica, llena de envidia y de mentiras como Satanás. En Juan 8:44 el Señor apuntaba a eso. Él es el padre de la mentira. Y aquellos que tienen esa sabiduría que destruye la confianza, que arrasa con la unidad, que más bien eso es lo que hace cuando la persona tiene envidia, lo que busca, más bien eso ocasiona que se destruya la unidad, en este caso hablándole a la iglesia. Precisamente fue lo que Satanás hizo cuando engañó a Eva en el huerto del Edén, trajo desconfianza a la palabra de Dios. Cuando él le dice, con que Dios os ha dicho, y la mujer tratando de defender decía, podemos comer pero no podemos tocarlo. Ya puso en tela de duda la palabra de Dios y fue engañada, como dice la Escritura. ¿Pero por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira, y los que tienen ese tipo de sabiduría deben reconocer, proviene de este que es el padre de la mentira, es diabólica. Y eso es lo que se produce, versículo 16, celos y rivalidad y toda obra perversa, o más bien ahí es toda obra inútil. Indiscutiblemente se produce, o más bien refleja, falta de amor a Dios y falta de amor al prójimo. En esta primera parte entonces lo que él quiere decir es, si alguien tiene celos, muéstreme su sabiduría, pero si alguien tiene celos amargos, si alguien produce desorden, si produce obras inútiles, lo que está demostrando es que su sabiduría es terrenal, natural y diabólica. No tiene temor de Dios delante de sus ojos. Vive de esa manera. Ahora, nuevamente, recordemos que esto se aplica a cada área de nuestra vida. La relación como hermanos en la iglesia, pero también en la relación nuestra con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestras amistades. Si lo que se está produciendo es esto, envidia, rivalidad, no hay nada bueno, hay división, hay desconfianza, no hay temor de Dios. Es una sabiduría diabólica, terrenal, natural. Ahora en el versículo 17 él dice, pero la sabiduría, aquí ahora él hace el contraste. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Ya desde aquí, hermanos, nos tiene que decir algo. Esta palabra que Santiago aquí utilizó, inspirado por el Espíritu, cuando dice la sabiduría que es de lo alto, es lo que el Señor, es la misma palabra que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 y versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, pero la palabra que está ahí es la que encontramos en el versículo 17, de lo alto. Le está diciendo que el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto, de Dios, como también vimos al inicio, se caracteriza por esto. Es una sabiduría pura. Es la sabiduría que viene de Dios. Recordemos, hermanos, Dios es santo. La sabiduría que viene de Dios entonces refleja la santidad de Dios. Es una sabiduría que no está manchada con el pecado, es incontaminada, sin mancha. Dios otorga esa sabiduría, recordemos, ese temor a Él es un temor santo, que lo que va a hacer que el creyente demuestre que tiene esa sabiduría de lo alto en primer lugar es por esto, porque vive separado del pecado. Eso es la sabiduría que viene de lo alto, que pertenece al Señor. Hace que el creyente se aleje del pecado, pero lo lleva a abrazar la ley de Dios, a vivir conforme la justicia de Dios. Y se refleja entonces aquellos que son sabios en que están guardándose sin mancha del mundo. Muéstreme si usted es sabio, está viviendo en santidad. Ahí hay sabiduría que viene de lo alto. Esa es la muestra, no cuánto conoce ni sabe. Ya hemos visto, es necesario el conocimiento, pero más allá es cómo está viviendo en su relación con el pecado. Ahí podríamos decir que hay hermanos en la fe que por la gracia de Dios han llegado a alcanzar mucha madurez espiritual, mucho temor del Señor. ¿Por qué? Porque tienen una gran consistencia en sus vidas en la lucha contra el pecado. No corren tras el pecado en cualquier circunstancia, sino que se mantienen puros delante del Señor. Pero recordemos, eso es algo que viene de lo alto. Es una sabiduría que Dios concede. ¿Para qué? Para vivir vidas santas. Eso es lo primero, hermanos. Tenemos que considerar entonces, si vamos haciendo ese examen, ¿estoy yo experimentando esa sabiduría que viene de lo alto? Una sabiduría que es pura, viene de Dios. Ahora, vean que Él entonces hace la transición. Eso es lo primero. Es de lo alto, es primeramente pura. Y ahora dice, después... Ahora Él va, cuando eso ha ocurrido, ahora viene cómo esa sabiduría se demuestra en la relación con su prójimo. Ya vimos que la diabólica lo que tiene es rivalidad terrenal, crea disensión, desconfianza, envidia. Pero ahora esta, si es pura, ha recibido de parte de Dios, ahora se va a ver que esta persona es sabia en cómo está relacionándose con los hermanos o con su prójimo en todo momento. Esto es entonces lo que distingue al hombre sabio de la Biblia, podemos decirlo. Ahora, las relaciones que tiene con los demás comienza a mostrar que esa misma gracia que ha recibido del Señor, lo cual lo ha salvado, cuando hablamos que viene de lo alto, es esa sabiduría que ha salvado a un hombre, ha abrazado a Cristo por la fe, y ahora empieza a mostrar esa gracia que ha recibido con los demás. Esas actitudes empiezan a reflejarse. Primero, es una sabiduría pacífica. Literalmente lo que dice ahí es una sabiduría amiga de la paz. No va a buscar rivalidad como la otra, no hay envidia, sino que lo que está haciendo es buscando la paz con su prójimo. En lo que dependa de nosotros, dice Pablo en la carta a los Romanos, estemos en paz los unos con los otros. No le debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. No genera conflicto. Alguien que es sabio, hermanos, es alguien que abraza la paz. Es alguien que puede dar testimonio de que no tiene ninguna enemistad con nadie. No hay resentimiento, no hay enojo, sino que procura la paz en todo momento. Ya esto nos va dando a nosotros claridad entonces si realmente tenemos esta sabiduría. Paz con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, personas en el trabajo, con el jefe. Paz, es amigo o amiga de la paz. Y nuevamente, porque tenemos paz con Dios. Y esa paz entonces podemos ahora transmitirla o tenerla con los demás. Ahora Él dice también que esa sabiduría es amable, o que también apunta que es comprensiva. Es una sabiduría entonces que no procura tener Él el primer lugar. Sabemos, no es jactanciosa, sino que es humilde. Habíamos también visto al inicio. Es comprensiva.
Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es, nos guía, hermanos, entonces a tener esa humildad en mi trato con los demás. No me creo superior a mi hermano, sino que soy amable y atento y comprensivo con la situación de mi hermano. Trato de tener entonces las cosas en paz y teniendo esa comprensión en medio de la situación con mi hermano, pero para no pecar contra él. Luego esta sabiduría es benigna o dócil también. Es decir, alguien que está dispuesto a aceptar correcciones, exhortaciones. No genera entonces ese conflicto, sino que escucha la exhortación y el que es sabio lo acepta. Obviamente lo evalúa según la palabra y corrige lo que debe corregir. Es dócil, escucha sugerencias, está dispuesto a aceptar cuando se ha equivocado y cambiar lo que debe corregir. No es ese corazón duro de piedra que resiste la enseñanza de la palabra, sino que dice: Señor, esto es lo que debo hacer porque tu palabra me lo demanda. Procede entonces a actuar entonces de esa manera, de una manera sabia. Santiago amplía un poco más y dice: es llena de misericordia y de buenos frutos. No es lo que él ya había dicho antes, como habíamos visto, que se preocupa por los necesitados. No genera entonces esa división entre llego a beneficiar a uno y a otros, no, sino que realmente trata a todos por igual y en la manera que le sea posible busca ayudar. Está llena de buenos frutos. Eso es lo que nosotros entonces podemos considerar. Mi vida demuestra esto: amplia misericordia, soy dócil cuando hay una corrección, soy comprensivo con los hermanos, busco la paz. Eso es sabiduría. Finalmente él dice: es una sabiduría sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, que es imparcial y honesto. No es hipócrita, es sincero. También Santiago había hablado: no busca favoritismos, no busca quedar bien con los hombres, sino que busca quedar bien con Dios. No es hipócrita, no es imparcial. Y finalmente él llega a decir entonces: el que siembra eso, versículo 18, sembrar y cosechar, él dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ya hemos visto que cuando él habla de la paz, vimos que era entonces una de las marcas de esa sabiduría que es de lo alto. Siembra la paz. ¿Qué va a cosechar? Paz. Es parte de esa sabiduría que viene de lo alto. Entonces, hermanos, llegamos a este momento y podemos hacernos la pregunta: ¿cuál es la sabiduría que yo tengo? Obviamente sabemos que la palabra de Dios es la que nos corrige, porque ¿quién de nosotros puede tener esto perfectamente? ¿Quién puede decir que ha vivido así, de esta manera, siempre en su vida? Realmente ninguno de nosotros podría afirmar eso. ¿Quién se cree sabio y entendido, que nunca ha pecado en eso? Realmente la humildad va a reconocer: yo no lo he hecho. Esa es la verdadera sabiduría, no lo he hecho. Pero ¿qué espera el Señor de su pueblo, hermanos? No espera que nos quedemos ahí, sino que nuevamente Él nos ha dado todo lo necesario. Primero, ya sabemos, ¿tiene usted falta de sabiduría? Pídala a Dios. Sabiduría ante todo, adquiera sabiduría. Él da abundantemente y sin reproche. Pero ahora, hermanos, también la palabra nos enseña, como afirmaba al inicio, que ella misma es la que nos dará amplia sabiduría. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y el Salmo 119, versículos 98 al 99, claro que el salmista decía: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Debemos pedirla al Señor en oración, pero reconocemos, debe estar la palabra del Señor en abundancia en nosotros. Que ellos sean nuestra meditación y que estén siempre con nosotros. Para concluir, hermanos, les hago esta pregunta: ¿de dónde proviene
la sabiduría entonces que gobierna su vida día a día. Hoy nosotros necesitábamos esa sabiduría. ¿Y cómo actuamos? ¿De dónde proviene? Como veíamos en la meditación, nace del temor reverente al Señor, que se está manifestando entonces en una conducta pura, en una conducta pacífica, una conducta llena de humildad. O más bien entonces pueda alguien tal vez evaluarse y decir, no, está moldeado por todas las cosas de este mundo. Eso es lo que se refleja en mi vida. Estoy procurando lo mío, a costa inclusive de la verdad de la palabra del Señor. Ninguno de nosotros desearía oír al final de nuestros días la sentencia que Dios dio a aquel hombre rico: eres un necio, fuiste un necio como viviste. Sino que más bien debemos en esta tarde reconocer que hemos pecado en esto contra el Señor. Vamos a Él en arrepentimiento, si no hemos andado en esa sabiduría que viene de lo alto, y clamamos a Él para recibirla. Y como dice Él, la da abundantemente y sin reproche. Esa es una petición conforme a la voluntad del Señor. Ahora, para alguien que pueda estar en esta tarde aquí y que no ha experimentado la gracia del Señor, realmente usted vive entregado a la rivalidad, a la envidia. Eso es lo que gobierna su corazón. No hay temor de Dios en usted porque no ha experimentado la gracia del Señor. Lo que esperará será, si usted persiste en ese estado, si continúa viviendo así en insensatez, llegará el día en que si se presenta en esa condición ante Dios, experimentará la ira de un Dios santo, un Dios puro, como hemos visto, que no tolera el pecado. Pero lo que entendemos es que Jesucristo, el Hijo de Dios, es aquel que puede salvarle a usted de sus pecados, puede darle su Santo Espíritu y concederle entonces la sabiduría para que usted pueda vivir con el temor de Dios delante de sus ojos cada día y hacer la voluntad del Señor como resultado de la salvación que Dios le otorga. El llamado entonces es: acuda a aquel que le puede salvar. Termino leyendo esta cita en Proverbios 4, versículos 5 al 7. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, que nos has permitido acercarnos a tu santa palabra en esta tarde. Tú conoces nuestras condiciones delante de ti. Oh Señor, que todos los que estamos aquí podamos en esta tarde reconocer cuánto nos falta de esta sabiduría, pero asimismo reconocer que en Cristo Jesús tú nos has dado, Señor, todo lo que necesitamos por nuestra unión con Él. Ayúdanos, oh Señor, a vivir vidas sabias delante de ti, que se demuestre entonces que en nuestra vida que realmente tenemos esa sabiduría que viene de lo alto. Y todo esto, oh Señor, para la alabanza de tu gloria. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén.